en la colonia San Miguel, en una ciudad donde todos se conocían aunque fingieran que no, vivía Raúl Mendoza, un hombre de 48 años que había trabajado durante más de 20 años en la misma empresa distribuidora de materiales eléctricos. Era un hombre reservado, serio, de pocas palabras, pero con una reputación impecable. Su esposa, Beatriz, siempre decía que Raúl era de esos hombres que no necesitaban levantar la voz para hacerse respetar. «Tú no hablas mucho, Raúl», le decía sonriendo mientras servía café en las mañanas, «pero cuando dices algo, todos te creen». Raúl solo sonreía con modestia. En la misma empresa trabajaba Guillermo Salas, un hombre carismático, bromista y aparentemente amable. Tenía la habilidad de ganarse la confianza de todos con facilidad. Siempre llevaba una sonrisa en el rostro y una palmada amistosa para cualquiera. «Raúl, deberías relajarte más», le decía Guillermo mientras revisaban inventarios. «La vida no es solo trabajo». Raúl levantaba la mirada y respondía: «La vida tampoco perdona los errores». Guillermo soltaba una carcajada. «Por eso yo procuro no cometerlos». Pero Raúl había aprendido hace mucho que las personas más sonrientes a veces ocultaban las peores intenciones. Todo comenzó cuando Estela, la encargada administrativa, detectó faltantes en varios pedidos. «No cuadran las cuentas», dijo preocupada en una reunión. «Hay materiales que salen del almacén, pero no aparecen registrados en las entregas». El gerente frunció el ceño. «¿Están diciendo que alguien roba?» Estela respiró hondo. «Estoy diciendo que hay irregularidades». El ambiente se volvió pesado. Guillermo fue el primero en reaccionar. «Pues yo creo que alguien está cometiendo errores, no necesariamente robando». Raúl permaneció en silencio. Durante las siguientes semanas, los faltantes continuaron. Rollos de cable, interruptores, cajas de fusibles. Siempre pequeñas cantidades, suficientes para no llamar demasiado la atención, pero constantes. El gerente reunió al personal del almacén. «Si esto sigue así, tendré que tomar medidas severas». Guillermo levantó la mano. «Licenciado, yo he visto que Raúl últimamente se queda solo cerrando la bodega». La sala quedó en silencio. Raúl volteó lentamente. «¿Qué estás insinuando?» Guillermo se encogió de hombros. «Nada. Solo digo lo que he visto». Estela intervino. «Eso no prueba nada». Pero la duda ya había sido sembrada. Esa noche, Raúl llegó a casa con el rostro endurecido. Beatriz notó de inmediato que algo pasaba. «¿Qué ocurrió?» Raúl dejó las llaves sobre la mesa. «Me están acusando sin pruebas». Beatriz se alarmó. «¿Quién?» «Guillermo». Beatriz se sentó frente a él. «Pero si siempre dices que se llevan bien». Raúl bajó la mirada. Una cosa es llevarse bien y otra confiar. Durante días, las miradas en la empresa cambiaron. Algunos compañeros evitaban a Raúl. Otros murmuraban al verlo pasar. Una tarde, mientras ordenaban mercancía, Guillermo se acercó con una sonrisa falsa. «No te lo tomes personal, Raúl. Solo dije lo que vi». Raúl lo miró fijamente. «Y yo digo que tú sabes más de esos robos de lo que aparentas». Guillermo soltó una risa burlona. «¿Tienes pruebas?» Raúl dio un paso hacia él. «Todavía no». Guillermo sonrió con arrogancia. «Entonces mejor cállate». Raúl apretó los puños, pero se contuvo. Al llegar a casa, Beatriz lo encontró sentado en la oscuridad. «No puedes dejar que te destruyan así», le dijo con voz suave. Raúl la miró con tristeza. «El problema es que cuando alguien miente con seguridad, la verdad parece débil». Beatriz tomó sus manos. «La verdad siempre encuentra la manera de salir». Raúl respiró profundamente. «Voy a demostrarlo». Al día siguiente comenzó a observar. Notó que Guillermo insistía en quedarse cerca de la zona de carga al final del día.
Vio también que evitaba que otros revisaran ciertos registros. Una tarde, Estela se acercó a Raúl. No creo que hayas hecho nada. Raúl agradeció con la mirada. Entonces ayúdame. ¿Qué necesitas? Copias de los movimientos de almacén de las últimas semanas. Estela dudó. Si Guillermo se entera. Si no hacemos nada, el culpable quedará libre. Esa noche revisaron documentos durante horas. Raúl encontró patrones. Los faltantes ocurrían solo en días en que Guillermo coordinaba salidas de material. Aquí está, dijo Raúl señalando una hoja. Mira estas órdenes. Estela frunció el ceño. Las firmas de entrega están alteradas. Raúl sintió un nudo en el pecho. Lo sabía. Estela lo miró preocupada. Aún así, esto no basta. Raúl cerró la carpeta lentamente. Necesito algo más. Pasaron varios días hasta que una noche, mientras cerraban el almacén, Raúl vio a Guillermo meter varias cajas en la cajuela de un automóvil gris estacionado detrás de la bodega. Raúl se escondió y tomó fotografías con su celular. Su corazón latía con fuerza. Al día siguiente enfrentó al gerente y puso las fotos sobre el escritorio. Guillermo, al verse descubierto, cambió el gesto. Eso no demuestra nada, balbuceó. Yo solo estaba resguardando material. Raúl lo miró con firmeza y pronunció despacio. Si digo que el gato es pardo, es porque tengo los pelos en la mano. La oficina quedó en silencio. El gerente tomó las fotos y luego miró a Guillermo. ¿Qué tienes que decir? Guillermo tragó saliva. Por primera vez, no tenía palabras. Raúl sintió una mezcla de alivio y dolor. Había demostrado la verdad, pero la traición de alguien en quien había confiado le pesaba en el alma. Aquel día comprendió que la verdad necesita pruebas para defenderse, porque las palabras solas a veces no bastan. Y aunque había logrado probar su inocencia, sabía que aquello apenas era el comienzo. Porque desenmascarar una mentira no borra el daño que ya ha causado. La noticia corrió por la empresa como un incendio. En menos de una hora, todos sabían que Guillermo había sido descubierto robando material del almacén y que Raúl, el hombre silencioso al que muchos miraban con sospecha, había demostrado su inocencia con pruebas irrefutables. Aún así, para Raúl no hubo alivio inmediato. Mientras observaba desde el fondo del almacén cómo los compañeros cuchicheaban entre ellos, sintió un vacío amargo en el pecho. Había limpiado su nombre, sí, pero nadie podía devolverle los días en que fue señalado, las miradas desconfiadas, el peso de la humillación. Estela se acercó con cautela. Raúl, quería decirte que lamento no haber hablado antes. Raúl seguía mirando las estanterías. No fuiste la única. Yo sabía que algo estaba mal, pero tuve miedo. Raúl suspiró profundamente. El miedo también hace daño, Estela. Ella bajó la mirada. Lo sé. En la oficina administrativa, el gerente había suspendido a Guillermo mientras se realizaba la investigación interna. Aunque las evidencias eran claras, la empresa debía seguir protocolos. Antes de salir escoltado por seguridad, Guillermo pidió hablar con Raúl. Solo 5 minutos, dijo con voz apagada. Raúl dudó, pero aceptó. Se encontraron en el patio trasero, junto al área de carga donde tantas veces habían trabajado lado a lado. Guillermo evitaba mirarlo. No pensé que llegaríamos a esto. Raúl lo observó en silencio. Yo tampoco pensé que me traicionarías. Guillermo se pasó una mano por el rostro. Las cosas se me salieron de control. Raúl endureció la expresión. Me acusaste sabiendo que eras culpable. Guillermo levantó la vista. Necesitaba tiempo. Raúl soltó una risa breve y amarga. ¿Tiempo? Querías que me hundieran a mí para salvarte tú. Guillermo bajó la cabeza. Sí. La honestidad tardía dolió más que la mentira. Raúl apretó los dientes.
Éramos amigos. Guillermo dejó escapar un suspiro. Lo sé. Entonces explícame por qué. Guillermo guardó silencio unos segundos. Tengo deudas. Muchas. Mi esposa enfermó hace 2 años, pedí préstamos, luego intereses, luego más préstamos, ya no podía salir. Raúl lo escuchó sin interrumpir. Pensé que podría tomar unas cosas, venderlas y devolver el dinero antes de que alguien lo notara. Raúl negó lentamente. Y cuando te descubrieron las irregularidades, me ofreciste como culpable. Guillermo cerró los ojos. Entré en pánico. Raúl sintió rabia, pero también una profunda decepción. Todos tenemos problemas, Guillermo. La diferencia está en lo que hacemos con ellos. Guillermo levantó la mirada con lágrimas contenidas. Lo sé, y lo arruiné todo. Raúl dio un paso atrás. Sí. Lo arruinaste. Sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. Aquella noche, en casa, Beatriz lo esperaba despierta. ¿Cómo te fue hoy? Raúl se dejó caer en una silla. Demostré que soy inocente, pero no me siento bien. Beatriz le sirvió café. Porque no solo perdiste tranquilidad. Perdiste confianza. Raúl asintió. Lo defendí muchas veces. Pensé que era mi amigo. Beatriz tomó asiento frente a él. La traición duele más cuando viene de alguien cercano. Raúl bebió un sorbo. Lo peor es que algunos ahora actúan como si nunca hubieran dudado de mí. Beatriz frunció el ceño. La gente suele esconder su culpa detrás del silencio. Raúl la miró con cansancio. Me duele saber que bastó una acusación para que todos pensaran mal de mí. Beatriz tomó su mano. Eso dice más de ellos que de ti. Durante los días siguientes, la empresa cambió de ambiente. Muchos compañeros se acercaban a Raúl con palabras incómodas. Yo sabía que tú no habías sido. Nunca pensé que fueras culpable. Menos mal que se aclaró todo. Raúl respondía con educación, pero por dentro sabía que muchos mentían. La herida seguía abierta. Una mañana, mientras revisaba inventario, Estela volvió a acercarse. El gerente quiere verte. Raúl caminó hasta la oficina. El gerente se puso de pie al verlo entrar. Raúl, quiero ofrecerte una disculpa. Raúl permaneció serio. Lo escucho. Debí manejar mejor la situación. Permití que las sospechas crecieran sin pruebas. Raúl respiró hondo. Sí, lo permitió. El gerente asintió. Y entiendo si estás molesto. Raúl sostuvo su mirada. No estoy molesto. Estoy decepcionado. El gerente bajó la voz. Quiero compensarlo. Hemos decidido nombrarte supervisor de almacén. Raúl se sorprendió. ¿Un ascenso? Te lo has ganado hace tiempo. Y después de esto, quedó claro que eres la persona más íntegra aquí. Raúl guardó silencio. Ese ascenso, que en otro momento habría significado alegría, ahora le sabía a reparación tardía. Aceptaré, dijo finalmente. Pero eso no borra lo ocurrido. El gerente asintió. Lo sé. Al salir, Estela sonrió. Te lo mereces. Raúl apenas inclinó la cabeza. Gracias. Pero en el fondo entendía que el reconocimiento no borraba el dolor. Esa tarde, al terminar la jornada, vio a Guillermo fuera de la empresa, sentado en la banqueta, con la mirada perdida. Por un momento pensó en seguir de largo. Pero se detuvo. ¿Qué haces aquí? Guillermo se levantó lentamente. Esperaba hablar contigo otra vez. Raúl cruzó los brazos. Ya no queda nada por decir. Guillermo tragó saliva. Me despidieron. Raúl no respondió. Mi esposa aún no sabe. Raúl lo miró con dureza.
Eso debiste pensarlo antes. Guillermo bajó la mirada. Lo sé. Solo quería pedirte perdón. Raúl lo observó largamente. Perdonarte no cambia lo que hiciste. No. Ni me devuelve la paz. Guillermo asintió con tristeza. Lo entiendo. Raúl respiró profundamente. Te voy a decir algo, Guillermo. Cuando robaste, dañaste a la empresa. Cuando me acusaste, dañaste mi nombre. Y eso vale más que cualquier mercancía. Guillermo dejó escapar lágrimas silenciosas. Lo sé. Raúl suavizó un poco la voz. Espero que aprendas de esto. Porque cuando uno destruye la confianza, pierde mucho más que un trabajo. Guillermo no pudo responder. Raúl se dio media vuelta y se alejó. Mientras caminaba hacia su casa, sintió que algo en su interior empezaba a acomodarse. No era paz completa. No era olvido. Pero sí era claridad. Entendió que demostrar la verdad era necesario, aunque eso no eliminara las cicatrices. Porque las mentiras dejan marcas. Y las traiciones enseñan. Esa noche, Beatriz lo abrazó al verlo entrar. ¿Estás mejor? Raúl pensó unos segundos antes de responder. Estoy entendiendo. ¿Entendiendo qué? Raúl miró al frente. Que la verdad puede limpiar el nombre, pero no cura sola el corazón. Beatriz apoyó la cabeza en su hombro. El tiempo hará el resto. Raúl la abrazó con fuerza. Sabía que la herida tardaría en cerrar. Pero también sabía que había salido de la oscuridad con la frente en alto. Y en medio del dolor, comenzaba a descubrir la verdadera lección. La verdad siempre vence, pero la confianza perdida deja cicatrices que tardan en sanar. Pasaron varias semanas desde que Raúl fue nombrado supervisor del almacén, pero el nuevo puesto no trajo la tranquilidad que muchos imaginaron. Los compañeros ahora lo trataban con respeto, incluso con admiración. Algunos lo felicitaban cada mañana, otros buscaban agradarle con una amabilidad repentina que antes no existía. Pero Raúl percibía algo incómodo detrás de esas actitudes: culpa. La sospecha había sido desmentida, sí. La verdad había salido a la luz. Pero el ambiente había cambiado para siempre. Mientras revisaba inventarios junto a Estela, ella trató de sonar animada. Las cosas se están acomodando, Raúl. Ya todos reconocen que tenían una idea equivocada. Raúl siguió escribiendo sin levantar la vista. Reconocerlo no borra nada. Estela guardó silencio. Raúl dejó la carpeta sobre la mesa. Cuando alguien duda de ti sin razón, algo se rompe. Ella asintió lentamente. Tienes razón. Raúl respiró hondo. Yo trabajé aquí más de 20 años. 20 años construyendo una reputación. Bastaron 3 días de rumores para destruirla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Estela no encontró qué decir. Aquella tarde, al llegar a casa, Beatriz lo notó distante. Sigues pensando en la empresa, ¿verdad? Raúl se aflojó la corbata. No puedo evitarlo. Beatriz se sentó a su lado. Pensé que después del ascenso estarías más tranquilo. Raúl soltó una sonrisa amarga. Me ascendieron porque descubrieron la verdad, no porque confiaran en mí desde el principio. Beatriz lo miró con ternura. Eso duele. Raúl asintió. Más de lo que imaginé. Beatriz tomó su mano. No puedes quedarte atrapado ahí. Raúl guardó silencio unos segundos. No estoy atrapado. Solo estoy viendo las cosas como son. ¿Y cómo son? Raúl levantó la mirada. La confianza de la gente es frágil. Muy frágil. Durante los días siguientes, Raúl empezó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Se volvió más reservado. Revisaba varias veces cada documento, supervisaba cada movimiento y evitaba delegar tareas.
Estela lo observó con preocupación. Raúl, ¿puedes dejar que Tomás revise esas salidas? Raúl negó. Prefiero hacerlo yo. No puedes cargar con todo. Raúl siguió ordenando papeles. No quiero volver a pasar por lo mismo. Estela frunció el ceño. No todos son como Guillermo. Raúl levantó la vista. No. Pero casi todos dudaron de mí. Aquella frase dejó a Estela sin palabras. Raúl no se daba cuenta, pero la traición de Guillermo estaba sembrando algo peligroso dentro de él, desconfianza hacia todos. En casa, Beatriz también comenzó a notarlo. Una noche, mientras cenaban, ella lo miró con seriedad. Ya no eres el mismo. Raúl dejó los cubiertos. ¿A qué te refieres? Antes confiabas más en la gente. Ahora estás a la defensiva todo el tiempo. Raúl bajó la mirada. Tal vez aprendí. Beatriz negó suavemente. Aprender no es cerrarse. Raúl suspiró. No quiero volver a ser ingenuo. Beatriz habló con calma. Una cosa es ser prudente y otra vivir desconfiando. Raúl se quedó callado. Sabía que Beatriz tenía razón, pero no podía evitarlo. La herida seguía viva. Una mañana, Tomás, uno de los empleados más jóvenes, se acercó nervioso. Señor Raúl, quería pedirle permiso para salir una hora temprano mañana. Mi hija tiene una presentación en la escuela. Raúl apenas levantó la vista. No se puede. Tomás se sorprendió. Solo sería una hora, yo adelanto el trabajo. Raúl negó otra vez. Dije que no. Tomás bajó la cabeza. Está bien. Estela, que había escuchado la conversación, se acercó molesta. Podías haberle dado permiso. Raúl respondió con frialdad. Hay trabajo que hacer. También hay humanidad, Raúl. Él frunció el ceño. No me digas cómo hacer mi trabajo. Estela respiró hondo. No te lo digo por trabajo. Te lo digo porque te estás endureciendo. Raúl dio media vuelta sin responder. Aquella noche, mientras conducía a casa, las palabras de Estela resonaban en su mente. Te estás endureciendo. Al llegar, encontró a Beatriz en la sala. ¿Cómo estuvo tu día? Raúl se dejó caer en el sillón. Todos creen que estoy cambiando. Beatriz se sentó frente a él. ¿Y están equivocados? Raúl no respondió de inmediato. Hoy le negué permiso a Tomás para ir a ver a su hija. Beatriz levantó las cejas. ¿Por qué? Raúl tardó en contestar. Porque no quiero que la gente se aproveche. Beatriz lo miró fijamente. ¿Tomás te ha dado razones para desconfiar? No. Entonces el problema no es Tomás. Raúl guardó silencio. Beatriz habló con voz suave. Guillermo te traicionó una vez, pero no puedes castigar a todos por eso. Raúl cerró los ojos unos segundos. No quiero volver a equivocarme. Y por evitar equivocarte, te estás convirtiendo en alguien frío. Las palabras le dolieron. Porque sabía que eran verdad. Al día siguiente, Raúl llegó temprano a la empresa y encontró a Tomás sentado solo, revisando mercancía. Se acercó lentamente. Tomás. El joven se puso de pie. Buenos días, señor. Raúl tomó aire. Hoy puedes salir temprano. Tomás lo miró sorprendido. ¿De verdad? Raúl asintió. Sí. Tomás sonrió con gratitud. Muchas gracias. Raúl estuvo a punto de irse, pero se detuvo. Y, lamento haber sido duro ayer. Tomás sonrió aún más. No se preocupe. Raúl regresó a su oficina sintiendo algo diferente. No era alivio completo, pero sí un pequeño descanso. Más tarde, Estela se acercó.
Tomás me dijo que le diste permiso. Raúl asintió. Sí. Estela sonrió levemente. Eso estuvo bien. Raúl la miró con sinceridad. Creo que estaba dejando que lo que pasó con Guillermo me cambiara. Estela apoyó una mano en el escritorio. Es normal, Raúl. El dolor nos cambia. Raúl bajó la mirada. Pero no quiero convertirme en alguien injusto. Estela sonrió. Entonces todavía estás a tiempo. Aquella tarde, mientras organizaba reportes, Raúl entendió algo que no había visto antes. Guillermo no solo había intentado robarle el trabajo. También había estado a punto de robarle su esencia. La desconfianza estaba convirtiéndolo en un hombre duro, incapaz de ver la buena fe de otros. Y permitir eso significaba darle a la traición una victoria aún mayor. Al llegar a casa, Beatriz lo recibió con una sonrisa. Te ves distinto. Raúl se quitó la chaqueta. Hoy entendí algo importante. ¿Qué cosa? Raúl la miró con serenidad. Que no puedo controlar lo que otros hagan, pero sí puedo decidir en quién me convierto después del daño. Beatriz sonrió emocionada. Eso sí es sanar. Raúl asintió lentamente. La herida seguía ahí. La traición no desaparecía. Pero estaba empezando a impedir que el dolor gobernara su manera de tratar a los demás. Y esa noche comprendió una nueva lección. Cuando la mentira hiere, el verdadero peligro no es solo el daño recibido, sino permitir que ese daño transforme nuestro corazón. Después de reconocer que el dolor lo estaba endureciendo, Raúl empezó a cambiar poco a poco. No fue de un día para otro. La desconfianza seguía allí, como una sombra silenciosa que aparecía cada vez que alguien cometía un error o cuando algún empleado pedía un favor inesperado. Pero ahora Raúl era consciente de ello, y esa conciencia le permitía detenerse antes de reaccionar con dureza. Estela fue la primera en notar la diferencia. Una mañana, mientras revisaban las entregas del día, un ayudante nuevo dejó caer accidentalmente una caja de material eléctrico. Varias piezas rodaron por el piso. El joven empalideció. Perdón, señor Raúl, fue sin querer. Semanas atrás, Raúl habría reaccionado con frialdad. Esta vez respiró hondo y respondió. Recoge todo y revisa que no haya daño. El muchacho lo miró sorprendido. Sí, señor. Estela sonrió discretamente. Cuando el joven se alejó, ella comentó. Antes habrías levantado la voz. Raúl acomodó unas hojas sin mirarla. Antes estaba enojado con todos. Estela asintió. ¿Y ahora? Raúl guardó silencio un momento. Ahora trato de recordar que no todos tienen la culpa. Aquella tarde, al regresar a casa, Beatriz notó que Raúl parecía más sereno. Hoy te veo más tranquilo. Raúl dejó las llaves sobre la mesa. Estoy intentando no reaccionar desde la herida. Beatriz sonrió con dulzura. Eso es sanar. Raúl se sentó lentamente. Todavía duele. Claro que duele. Raúl la miró. A veces sigo pensando en Guillermo. Beatriz tomó asiento frente a él. Con coraje. Raúl tardó en responder. Más bien con tristeza. Beatriz inclinó la cabeza. La tristeza es más honesta que el rencor. Raúl bajó la mirada. No entiendo cómo alguien puede destruirlo todo así. Beatriz respondió con calma. Porque cuando alguien está desesperado, deja de medir el daño que causa. Raúl pensó en aquellas palabras durante largo rato. 2 días después, al salir de la empresa, vio a una mujer esperando afuera del portón. Llevaba ropa sencilla y el rostro agotado. Al acercarse, la mujer preguntó con timidez. ¿Usted es Raúl Mendoza? Raúl frunció el ceño. Sí. La mujer bajó la mirada. Soy Marta, la esposa de Guillermo. Raúl sintió tensión en el cuerpo.
¿Qué necesita? La mujer apretó entre sus manos una bolsa desgastada. Necesito hablar con usted. Solo unos minutos. Raúl dudó, pero accedió. Caminaron hacia una banca cercana. Marta respiró profundamente antes de hablar. Guillermo me contó todo. Raúl permaneció serio. Entonces sabe lo que hizo. Ella asintió con lágrimas contenidas. Sí. Y sé que nada justifica lo que hizo. Raúl guardó silencio. Marta continuó. Desde que lo despidieron no hemos podido pagar la renta. Mi tratamiento médico se suspendió y estamos perdiendo todo. Raúl endureció el gesto. Lo lamento, pero yo no provoqué eso. Lo sé, dijo ella rápidamente. No vine a culparlo. Raúl la miró sin decir nada. Marta respiró con dificultad. Vine porque Guillermo está hundido. Dice que destruyó su vida y la nuestra. Raúl habló con frialdad. Él tomó sus decisiones. Marta bajó la cabeza. Sí. Pero yo conozco a mi esposo. Está arrepentido de verdad. Raúl apretó los labios. El arrepentimiento no borra el daño. Marta levantó la vista con lágrimas. No. Pero quizá puede evitar una tragedia peor. Raúl sintió un nudo en el pecho. ¿Qué quiere decir? La mujer dejó escapar un sollozo. Ha hablado de quitarse la vida. Raúl quedó inmóvil. Por un momento no supo qué responder. Toda la rabia que había guardado se mezcló con una sensación de angustia inesperada. ¿Está segura? Marta asintió llorando. No come, no duerme, dice que nos arruinó y que ustedes estarían mejor sin él en el mundo. Raúl sintió que el aire pesaba. Recordó el rostro derrotado de Guillermo afuera de la empresa. Recordó sus lágrimas. Y por primera vez comprendió que las consecuencias del error estaban siendo más devastadoras de lo que había imaginado. Marta tomó valor para continuar. No le pido dinero. No le pido que olvide. Solo le pido que hable con él. Raúl la miró fijamente. ¿Por qué yo? La mujer respondió entre lágrimas. Porque usted es la persona a la que más dañó. Si usted le habla, quizá entienda que todavía puede levantarse. Raúl sintió una batalla interna. Parte de él quería rechazar aquella petición. Otra parte no podía ignorar la gravedad de la situación. No sé si pueda ayudar. Marta juntó las manos suplicando. Solo inténtelo. Raúl no respondió enseguida. Finalmente dijo. Dígame dónde está. Esa noche, al llegar a casa, le contó todo a Beatriz. Ella escuchó en silencio. ¿Vas a verlo? Preguntó al final. Raúl se pasó la mano por el rostro. No sé si quiero. Beatriz lo miró con ternura. Pero sabes que debes hacerlo. Raúl suspiró. Después de todo lo que hizo, siento que no merece nada de mí. Beatriz habló con voz suave. Tal vez no lo merece. Pero esto ya no se trata de merecer. Raúl la miró. Entonces, se trata de quién quieres ser tú. Las palabras quedaron resonando. A la mañana siguiente, Raúl fue a la pequeña casa donde vivía Guillermo. Marta abrió la puerta. Gracias por venir. Raúl entró en silencio. Guillermo estaba sentado en una silla, desaliñado, con la mirada vacía. Al verlo, se puso de pie con dificultad. Raúl. Raúl permaneció serio. Guillermo bajó la mirada. No pensé que vendrías. Raúl respondió con voz firme. Yo tampoco. Guillermo respiró hondo. No sé cómo pedir perdón. Raúl lo observó largamente. Tal vez no puedas. Guillermo asintió. Lo sé. Raúl dio un paso al frente.
Lo que hiciste fue terrible. Me humillaste, mentiste y pusiste en riesgo mi sustento. Guillermo empezó a llorar. Lo sé. Raúl continuó. Y nada de eso se borra. Guillermo apenas podía sostener la mirada. Entiendo. Raúl bajó la voz. Pero quitarte la vida no arregla nada. Guillermo se cubrió el rostro. No sé cómo seguir. Raúl respiró profundamente. Sigues enfrentando las consecuencias. Sigues reparando lo que dañaste. Eso es lo que haces. Guillermo lloró en silencio. Raúl continuó. Morir sería escapar. Vivir y corregir es el verdadero castigo. Guillermo levantó la vista con dolor. No sé si pueda. Raúl lo miró con firmeza. Puedes. Y debes. Guillermo dejó escapar un sollozo. Después de lo que te hice, ¿por qué vienes a decirme eso? Raúl guardó silencio unos segundos antes de responder. Porque no voy a dejar que tu error me convierta en alguien sin compasión. Guillermo rompió en llanto. Raúl entendió entonces que la verdad había hecho justicia. Pero ahora la vida le exigía algo más difícil. Misericordia. Y esa misericordia no significaba olvidar. Significaba no responder al mal con indiferencia. Cuando salió de aquella casa, sintió el corazón pesado, pero también en paz. Porque había descubierto una nueva lección. Tener pruebas para demostrar la verdad es importante, pero tener compasión después de la verdad es lo que revela la verdadera grandeza del corazón. La visita de Raúl a la casa de Guillermo dejó una huella profunda en ambos. Para Guillermo, aquellas palabras fueron el primer rayo de luz después de semanas de oscuridad. Para Raúl, aquel encuentro marcó el inicio de una paz que no había sentido desde que comenzó la pesadilla. No porque hubiera olvidado la traición. No porque el dolor hubiera desaparecido. Sino porque había entendido que la justicia y la misericordia podían coexistir sin contradecirse. Los días siguientes fueron difíciles para Guillermo. La vergüenza seguía ahí. El miedo al futuro también. Pero algo había cambiado, ahora sabía que todavía podía levantarse. Animado por Marta, comenzó a buscar trabajos temporales. Nadie quería contratar fácilmente a un hombre despedido por robo, pero finalmente consiguió empleo cargando mercancía en un pequeño mercado. El sueldo era bajo y las jornadas pesadas. Aún así, lo aceptó sin protestar. Una noche, mientras cenaban en silencio, Marta lo observó con ternura. Te veo diferente. Guillermo levantó la mirada. Estoy cansado. Ella sonrió levemente. No hablo del cuerpo. Guillermo bajó la vista. Raúl tenía razón. ¿Sobre qué? Guillermo respiró hondo. Sobre que morir sería escapar. Vivir y enfrentar esto es lo que me toca. Marta tomó su mano. Y lo estás haciendo. Guillermo sintió un nudo en la garganta. No sé cuánto tardaré en reparar el daño. Marta respondió con suavidad. Tal vez mucho tiempo. Pero ya empezaste. Mientras tanto, en la empresa, Raúl continuaba con su labor como supervisor. El ambiente había mejorado. Ahora se mostraba firme, pero también más humano. Escuchaba a los trabajadores, corregía errores sin humillar y poco a poco recuperaba la confianza en quienes lo rodeaban. Una mañana, Tomás se acercó mientras revisaban mercancía. Señor Raúl, quería darle las gracias. Raúl levantó la vista. ¿Por qué? Tomás sonrió. Desde que usted está al mando, trabajar aquí se siente distinto. Raúl frunció ligeramente el ceño. ¿Distinto cómo? Tomás dudó un instante. Más justo. Raúl guardó silencio. Aquellas palabras lo tocaron profundamente. Durante semanas había pensado en el dolor que sufrió, en la traición, en la humillación.
pero en ese momento comprendió que también podía convertir aquella experiencia en algo bueno para otros. Al llegar a casa, Beatriz lo recibió como siempre con una sonrisa cálida. «Te ves pensativo». Raúl se sentó junto a ella. «Hoy entendí algo». Beatriz lo miró con atención. «¿Qué entendiste?» Raúl apoyó los codos sobre las rodillas. «Que todo lo que pasó pudo volverme duro, pero también podía volverme mejor». Beatriz sonrió con orgullo. «¿Y elegiste lo segundo?» Raúl asintió lentamente. «Creo que sí». Beatriz tomó su mano. «Eso es sabiduría». Pasaron 3 meses. Una tarde lluviosa, mientras Raúl terminaba unos reportes, Estela entró a la oficina. «Raúl, hay alguien que quiere verte». Raúl levantó la vista. «¿Quién?» Estela dudó. «Guillermo». Raúl sintió sorpresa. Se levantó y caminó hasta la entrada. Guillermo estaba allí, empapado por la lluvia, con ropa sencilla y una expresión humilde. «Hola, Raúl». Raúl lo observó en silencio. «¿Qué haces aquí?» Guillermo sostuvo una carpeta entre las manos. «Vine a entregarte esto». Raúl tomó la carpeta y la abrió. Dentro había recibos de depósitos. «¿Qué es esto?» Guillermo tragó saliva. «Es dinero. Empecé a devolver lo que robé». Raúl lo miró sorprendido. «La empresa ya descontó pérdidas». Guillermo bajó la mirada. «Lo sé. Aún así, quiero reparar el daño». Raúl cerró la carpeta lentamente. «No tenías que venir personalmente». Guillermo levantó la vista. «Sí tenía». Raúl guardó silencio. Guillermo continuó. «Sé que jamás podré borrar lo que hice. Pero necesitaba mirarte a los ojos y decirte que tus palabras me salvaron». Raúl respiró hondo. «Yo solo te dije la verdad». Guillermo negó con suavidad. «No. Me diste una oportunidad para seguir». Raúl observó el rostro cansado de aquel hombre que meses atrás había intentado destruirlo. Ya no veía arrogancia. Solo arrepentimiento sincero. Guillermo continuó. «Cada día recuerdo el daño que causé. Y cada día intento ser mejor que el hombre que fui». Raúl asintió lentamente. «Eso es lo único que puedes hacer». Guillermo bajó la cabeza. «Gracias por no responder con odio». Raúl tardó unos segundos antes de responder. «No fue fácil». Guillermo levantó la mirada con lágrimas contenidas. «Aún así lo hiciste». Raúl sostuvo la carpeta entre las manos. «Sigue adelante, Guillermo. Demuestra con tu vida que aprendiste». Guillermo asintió. «Lo haré». Antes de irse, Guillermo dijo. «Ahora entiendo realmente ese dicho que dijiste aquel día». Raúl lo miró. Guillermo habló con voz pausada. «Si digo que el gato es pardo, es porque tengo los pelos en la mano. La verdad necesita pruebas, pero también necesita valor». Raúl sintió que esas palabras cerraban un ciclo. «Sí», respondió. «Y cuando la verdad sale a la luz, lo que viene después define quién eres». Guillermo inclinó la cabeza y se marchó bajo la lluvia. Raúl permaneció en la entrada observándolo alejarse. No sintió rencor. Tampoco alegría. Sintió algo más sereno. Paz. Esa noche, en casa, Beatriz notó una calma distinta en él. ¿Pasó algo? Raúl sonrió suavemente. Hoy terminó todo. Beatriz se sentó a su lado. ¿Guillermo? Raúl asintió. Vino a devolver parte de lo que robó. Beatriz sonrió. Entonces aprendió. Raúl miró hacia la ventana. Los dos aprendimos. Beatriz tomó su mano. ¿Qué aprendiste tú? Raúl sonrió con serenidad.
Aprendí que demostrar la verdad es necesario para defender la justicia, pero perdonar es necesario para encontrar paz. Beatriz apoyó la cabeza en su hombro. Esa es una gran lección. Raúl respiró profundamente. Sí. Lo era. Porque al final comprendió que el dicho que había pronunciado con firmeza frente a Guillermo no solo hablaba de tener pruebas. Hablaba de la certeza de la verdad. Y la verdad completa era más grande que demostrar la culpa de otro. La verdad completa incluía justicia, dignidad, compasión y perdón. Raúl había probado su inocencia. Guillermo había enfrentado su culpa. Y ambos habían descubierto que la vida siempre exige más que señalar errores. Exige aprender de ellos. Así, la gran lección quedó grabada en el corazón de todos. Puedes demostrar la verdad, pero solo cuando el corazón encuentra misericordia, esa verdad se convierte en sabiduría. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.